Todo esto que veis aquí son instrumentos que son reproducciones, ¿vale? No son originales de época, todo este material. Son reproducciones que se utilizan en recreaciones históricas. Sabéis que existe este tipo de actividades, ¿no? Donde hay grupos de gente que reproducen lo que pudieron ser batallas de otros tiempos, ¿vale? Seguro que habéis visto en Astorga la fiesta de los toros y romanos, o en Hospital de Órbigo la de las justas medievales, ¿no? También hay de la Guerra Mundial, etcétera. Todo lo que tenemos aquí es de época napoleónica, ¿no? De la época que estamos nosotros estudiando en clase. Aunque también pueden enlazar, estos materiales se pueden enlazar, como os decía, con la película que vimos del Patriota, ¿no? De la Revolución Americana, porque los materiales eran prácticamente los mismos. De hecho, para empezar con la actividad, vamos a ver una escena de esa película, una muy cortita, para recordar lo que vimos y un poco para estimular qué preguntas os podían surgir de aquella escena, que me imagino que habrá algunas, ya lo hablamos en aquel momento, ¿no? Bien, la vemos rápidamente y luego ya seguimos. ¿Recordáis la escena, no? Ahora vamos a ver la batalla a campo abierto entre los ingleses, los británicos y los americanos, ¿no? Ahí le está diciendo que es una locura luchar contra los británicos a campo abierto, ¿no? Gates is a damn fool. Gates is a damn fool. Spent too many years in the British Army. Going muzzle to muzzle with redcoats in open field. It's madness. Bien, cuando vimos esta escena de batalla yo creo que alguno pues, tenía algunas dudas, ¿no? ¿Qué preguntas os surgen de esta escena? ¿Os parece normal el modo de combatir? ¿No teníais ninguna pregunta sobre por qué hacían una cosa o la otra? ¿Por qué peleaban en campo abierto? ¿Por qué peleaban en campo abierto? Bueno, era lo normal, ¿no? En la época.
las leyes de la guerra establecían que dos ejércitos que tenían algo que tratar, ¿no? Mediante el combate, se encontraban en campo abierto, ¿no? Era lo normal, lo que marcaba las leyes de la guerra, ¿vale? Lo tradicional. Y hasta estos momentos, ¿no? De la guerra de independencia americana, luego en la española hubo otra variante muy importante, nadie se planteaba otro tipo de lucha, ¿no? Pero de todo eso cómo actuaban, cómo se colocaban en la batalla, ¿nos parecía raro cuando lo visteis por primera vez? ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando visteis esas escenas? ¿Por qué se ponen en línea? Que van en línea estos tíos, ¿no? Que van ahí a pecho descubierto y les van a dar, ¿no? Es lo que nos viene a la cabeza primero cuando vemos estas escenas, si no lo conocemos, ¿no? Agáchate o algo, ¿vale? ¿Más cosas? ¿No? Bien, lo vamos a explicar ahora con todas estas cosas que tenemos aquí. La razón de que esos soldados se pusieran en línea, ¿vale? Es que las armas de la época, que eran armas como esta, que veis aquí, ¿vale? Eran armas que no tenían prácticamente ninguna precisión, ¿de acuerdo? En la película lo maquillan un poco. Seguro que hubo escenas donde veíais a Benjamin Martin, ¿no? Al protagonista, que apuntaba y le daba a uno en la otra parte del campo, ¿no? Etcétera, y alguno dijisteis, joder, sí, claro, le va a dar. Pero esas son escenas, claro, teatralizadas para la película. Pero en realidad darle a alguien con esto era muy complicado, ¿vale? Ahora explicamos por qué. Esto es un arma que se utilizó en la Guerra de Independencia española, la Guerra de Independencia en la que los españoles lucharon contra los franceses, ¿vale? Es un modelo británico. ¿Por qué británico? ¿Recordáis algo de la clase? Porque los británicos no se ligaron. Los británicos fueron, muy bien, fueron aliados, ¿no? Y España en el momento del estallido de la guerra está en unas condiciones complicadas, ¿no? Así que las armas, incluso los uniformes, vinieron de Inglaterra, ¿vale? Esto es un mosquetón, modelo Brown Bess se llama, que fue el que usaron más las tropas españolas en la Guerra de Independencia. Estas armas, como podéis ver aquí en el esquema, se llamaban fusiles de chispa. ¿Por qué de chispa? Pues muy sencillo, porque se accionan mediante una chispa que es la que provoca la ignición que hace el fuego, ¿vale? Bien, tenéis aquí un mecanismo que lo hace funcionar todo, ¿vale? Además, estas armas se llamaban de avancarga. ¿Qué significa eso de avancarga? Que se cargan por delante, ¿vale? Habéis visto en la película, ¿no? A los soldados ahí puestos, sacando esta herramienta que se llama baqueta, ¿no? Intentando cargar, mordiendo el cartucho, ¿recordáis? Todo eso, y dicen, joder, macho, es que se tarda un montón en disparar con esto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver por qué se tarda tanto. Los soldados van en formación y todos llevan una cartuchera, como esta, o algo parecido. Dentro de estas cartucheras hay... ¿Qué hay dentro de una cartuchera? Cartuchos, ¿no? Cartuchos que normalmente son de papel, ¿vale? Y dentro hay pólvora. Dentro hay pólvora, ¿vale? Bien. Ahora os explico el proceso de cómo se carga una de estas armas, para que veáis lo complicado que podía ser, ¿vale? Bien. Imaginaos que sois un soldado de la Guerra de Independencia o de la Guerra Americana, ¿no? Y estáis allí con vuestro arma, vuestros compañeros, y de repente hay que luchar contra unos que tenemos enfrente, ¿de acuerdo? Bien. El soldado tiene que coger un cartucho. Bueno, voy a dejar por aquí un par de ellos. Como veis en la imagen, el cartucho es un rollo de papel, dentro lleva pólvora, pólvora negra normalmente, y además una bala, que suelen ser de plomo. ¿Recordáis a Benjamin Martin fundiendo los soldaditos de plomo de su hijo, ¿no? Con los que iba a matar a sus enemigos? Estaba fabricando balas, ¿vale? Esas balas no tenían calibre definido. Se hacían artesanalmente y algunas salían más pequeñas, otras salían más grandes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no hay calibre definido? Pues que la bala que sale desde aquí, rebotando por el cañón, al final ¿qué ocurre? Que puede salir a cualquier parte. Así que la coincidencia entre donde yo apunto y donde acaba la bala, pues es eso, pura coincidencia. ¿Entendéis? No había precisión. Esa es la razón por la cual se hacían líneas. Esa es la razón por la cual hacían líneas. Porque si yo coloco 50 soldados en fila
y disparan todos a la vez, hay más posibilidades de acertar a los que están enfrente que disparando uno a uno, que era muy difícil. ¿Entendéis? Esa era la razón. Claro, también hay más posibilidades de que te den a ti, si estás todos juntos, ¿no? Pero, bueno, la guerra era así, en ese momento, ¿vale? Y la razón era esa, aumentar la precisión del disparo. Fijaos, primero el soldado tiene que coger el cartucho, ¿vale? El cartucho, para romperlo, había que morderlo. Habéis visto ¿os acordáis de la película, no? Estaban aquí todos nerviosos intentando morder el cartucho, ¿vale? Y dentro había la bala. Los que eran muy buenos soldados y tenían mucha experiencia, incluso eran capaces de arrancar el cartucho y quedarse con la bala entre los dientes, ¿no? Pero era complicado. Fijaos que la gente de la época, cuando querían librarse de ir a la guerra, muchos de ellos se arrancaban los dientes. ¿Para qué? Bueno, pues era la disculpa de que no podían utilizar armas de fuego. Si miráis en documentos históricos de la Guerra de Independencia, podéis ver que había gente que incluso se cortaba el dedo índice para no ir a la guerra. ¿El dedo índice para qué vale? Meter el dedo en el ojo, no, para disparar, ¿no? Entonces, claro, sin dedo índice eras inútil para la guerra. Había gente que incluso llegaba a eso. Bueno, volvemos a la historia. Cuando el soldado cogía el cartucho, lo mordía y se quedaba con la bala en la boca, si podía, o si no, la mantenía. Y después tiene que utilizar todo este proceso, tiene que hacer todo este proceso. Darle hacia atrás a esta pieza, que se llama pie de gato, que tiene una piedra de sílex aquí enganchada, ¿vale? Poner un poco de pólvora en esta otra pieza que hay aquí, que se llama cazoleta, ¿vale? Lo veis aquí en el gráfico. Y después la cazoleta se tapa con el rastrillo. Aquí dentro hay un agujerito que se llama oído, ¿vale? De manera que una vez cargada el arma, yo tendría que echar el resto de la pólvora por la boca, no lo voy a hacer, ¿no? Y después la bala. ¿Entendéis? El proceso es complicado. Y aparte de eso, con la baqueta, prensar la bala para que cogiera fuerza de salida, ¿vale? Una vez que he hecho todo eso, ya el soldado puede apuntar y disparar a su enemigo, ¿vale? Voy a hacer un disparo para que no pase nada. No pasa nada. A ver, si hago el disparo cargando la boca entera, pegamos aquí un zambombazo que viene a hacer estudios rápidamente, ¿vale? Pero si simplemente hemos accionado la cazoleta, ¿vale? Si simplemente hemos accionado la cazoleta, lo hago para que veáis el proceso, ¿no? Ahora voy a separarlo porque salta, ¿no? Y ya un día me quemé las gafas haciendo esto, ¿no? Vais a ver la chispa y cómo se acciona, ¿vale? Lo veíamos en la película lo mismo, ¿no? Salían estos chispazos. Cuando sale ese chispazo, entra por el oído, acciona la pólvora que hay dentro y sale la bala. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Bien. Luego la podéis tocar. Bien. Sí, mira, la pistola es exactamente el mismo mecanismo, ¿vale? Lo que pasa que en pequeñito. Nos acordamos de la película que el protagonista también tenía pistola, ¿ves? Aquí incluso iba por ahí, así disparando, ¿no? Vale. Con la pistola ahí mismo, fijaos, tiene su pequeña baqueta y todo, ¿no? El mecanismo es el mismo, pero la precisión también, ¿vale? En la época se decía que una de estas, que normalmente la llevaban los oficiales, los militares de alto rango, que una de estas era mucho más útil utilizarla así contra tu enemigo, ¿no? Que disparando, porque en realidad el problema de la precisión también existía en este arma tan pequeño, ¿vale? Y era complicado. De hecho, en la película lo vimos, ¿no? Alguna vez que cogía el arma así, ¿vale? Bien. Bueno, ese es el proceso de accionamiento del arma, ¿vale? Seguimos. Aquí veis cómo uno de estos soldados está haciendo el proceso que os he explicado ahora, ¿no? Morder el cartucho, atacar el mosquete, que es como se decía cuando se utilizaba la baqueta, etc. ¿Vale? Bien. Para limpiar estas armas era complicado también. Tú imagínate que hoy entrabas en batalla y mañana tenías prevista otra, ¿vale? Pues tenías que tener el arma limpia, porque cuando se ensuciaban mucho las armas dejaban de disparar. Entonces, para limpiarlas hace falta agua caliente. Como no siempre tenían,
los soldados lo que hacían era orinar por el cañón, ¿vale? Se mete agua, o en este caso otros materiales, por la boca y saldría por el oído limpiando los restos de pólvora que hay dentro, ¿de acuerdo? De hecho, a veces se atascaba, en batalla se atascaba este arma, se atascaba muchas veces, y los soldados llevaban algo parecido a esto, colgando aquí del uniforme, ¿no? Con una escobilla para limpiar los restos de pólvora y con una aguja para desatascar el oído, ¿no? Que es el pequeño agujero que comunica la cazoleta con el cañón, ¿vale? Daban muchos problemas este tipo de armas, ¿vale? Bien, además de esas armas también había, y de balas de esas armas, que como os dije, el calibre no estaba bien delimitado, también existían cañones que utilizaban el mismo proceso prácticamente, solo que con mecha, ¿vale? En la película también salen, ¿no? Los artilleros le dan a una cuerda al cañón y sale una bala de cañón, esa que le arrancaba la cabeza al soldado, ¿no? Bien, se buscaba eso, que hicieran destrozo en las líneas enemigas, como venían todos en fila, pues era muy fácil darle a alguien. ¿Y por qué al principio tiraban tantas al medio? Tiran al medio porque, claro, a veces hasta que se ajusta el cañón, el artillero hace disparos de prueba, ¿no? Entonces, bueno, dispara, mira, esta ha caído en medio, no le damos a nadie, levanta un poquito más, ¿entiendes? Entonces después ya van a alcanzar, ¿vale? Había diferentes tipos de maneras de disparar, a veces salían varias balas a la vez, en marina se utilizaban estas como esta que veis aquí, sujetas con una cadena. ¿Por qué? Porque se expandían y la cadena servía para cortar los mástiles de los barcos. Seguro que lo habéis visto, alguien dijo algo de Jack Sparrow antes, lo habéis visto en las películas de piratas, suelen salir estas bolas con cadenas, ¿no? Para arrancar los mástiles. Bien, más cosas. Bueno, los soldados en combate, os decía antes, disparaban juntos y disparaban a la vez, ¿vale? Era muy difícil disparar estas armas, y sobre todo juntos, todos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, había que practicar mucho. La cadencia de fuego, el concepto de cadencia de fuego, quiere decir cuántos disparos era capaz de hacer un grupo de soldados. El ejército napoleónico que llegó a invadir la península ibérica era capaz de hacer 3 disparos por minuto. 3 disparos por minuto, imaginaos, todos estos juntos, con el tiki-tiki, cartucho, pum pum pum, disparar todos a la vez, 3 veces por minuto. No había ningún ejército que tuviera una velocidad mayor. Así que, imaginaos, como hemos hablado en clase, lo mismo que ¿qué le pasó a la milicia americana en esta batalla que acabamos de ver? Salieron corriendo, ¿no? Pues en España pasó un poco lo mismo en los inicios de la guerra, ¿vale? Los que iban a luchar contra los franceses eran campesinos recién reclutados, no sabían manejar bien las armas, les habían enseñado en un curso express, ¿no? Y cuando llegaron y se encontraron de frente con los soldados napoleónicos que disparaban 3 veces por minuto, lo más normal es que tiraras el arma al suelo y salieras corriendo, ¿vale? Eso se llama la cadencia de disparo, cuántas veces sean capaces de disparar. Y luego la precisión, ya os he hablado de eso, ¿vale? A más de 70 metros era muy difícil hacer blanco con esto. Por eso se hacían esas líneas para intentar alcanzar al contrario de una forma más eficaz, ¿vale? Bien. Hay otros tipos el soldado que vamos a estudiar ahora, el que formaba esas líneas, eran los soldados de infantería, ¿vale? Se llamaba la infantería de línea. Pero había otros tipos de soldados, no solamente esos que luchaban en formación. Había otros que se llamaban cazadores, que eran soldados que, bueno, se supone que tenían mejor puntería, habían entrenado para ello, eran más pequeños, más difíciles de alcanzar, más rápidos, y esos se dedicaban a salirse de la formación para alcanzar determinados objetivos importantes. ¿Qué objetivos creéis que disparaban estos cazadores? Muy bien, a los oficiales, ¿qué más? Más cosas. Los que van a caballo ahí. Puede ser, aunque la caballería era difícil porque solían estar detrás, la caballería se soltaba al final de la batalla, pero sí, los oficiales eran uno de los objetivos. Los que tenían cañones. A los cañones, podría ser, pero bueno, en este caso todavía no. Los cazadores disparaban a los oficiales, a los músicos y a los que llevaban las banderas. ¿Vale? Ahora os explico por qué.
Pero los de las banderas no hacen nada. Esto es una... Sí, ya te digo yo que se hace. Estos de esta foto son cazadores británicos, del ejército británico, como los que lucharon en la guerra de independencia de España, ¿vale? Como veis, eran unos soldados que se salían de la formación y disparaban desde otras zonas. Y ese que veis ahí es un granadero español, ¿vale? Los granaderos eran un cuerpo de élite que estaba normalmente detrás de la batalla, salían al final y que, como su propio nombre indica, pues llevaban bombas, ¿no? Granadas, no bombas que veis hoy en las películas de la anilla, otro tipo, ¿no? Y se dedicaban a utilizarlas en el campo de batalla. Pero también eran los obreros de la guerra, los que cuando llegaban a un lugar, los soldados, levantaban el campamento, hacían zanjas de defensa, etc. ¿Vale? Entonces tenemos infantería, granaderos y cazadores. ¿Por qué disparan los cazadores a las banderas y a los músicos? Muy bien. Porque en este tipo de batallas, ¿cómo crees tú que se daban las órdenes en esas formaciones tan amplias para ir a atacar a un sitio, ir a atacar a otro, retroceder, etcétera? Según la música. Era con la música. Podemos hacerlo a voces, ¿no? Retirada, pero a lo mejor los de allí no te oyen. Entonces se hacían señales acústicas y visuales. Acústicas con los instrumentos y visuales con las banderas. Por eso los cazadores disparaban a los músicos y a los abanderados, ¿vale? Para desorganizar al otro ejército. Si les alcanzaban y se quedaban sin músicos, no podían mandar las órdenes, ¿vale? Bueno, como ya lo hemos visto en la película, en la escena, lo primero que se hacía era líneas de batalla que se enfrentaban unas a otras, ¿no? Y que iban avanzando una sobre la otra, disparándose hasta que se alcanzaban. Después también hemos visto que existían cargas de caballería, ¿no? Sale en la película. Cuando está al fin finalizada la batalla en línea, normalmente la caballería en la película, ¿cuándo salía? Al final, cuando estaban en retirada los otros, ¿no? Salían allí a intentar hacer más daño todavía, ¿vale? Bien. Estos son reproducciones de recreaciones históricas donde, bueno, se intenta hacer este tipo de... recuperar este tipo de batallas. Bien. Ahora vamos a explicar otras cosas con estos instrumentos que tengo por aquí. Bien. Los soldados que en esta época vivían en campaña, bueno, en la película eso se refleja muy bien, ¿no? El que iba a la guerra estaba en guerra todo el día. Tenía que ir avanzando, recuperando un territorio, etc. Y claro, había que comer y había que hacer otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Los soldados normalmente llevaban una de estas mochilas, como esta que veis aquí. Esta mochila es de piel de cabra. La piel de cabra es un material importante en esta época porque es impermeable. Entonces evita que se moje lo que hay dentro, ¿no? Los soldados llevan aquí todo lo necesario para la vida en campaña, ¿vale? Veis que tiene una botella a modo de cantimplora y llevaría también su plato y sus instrumentos para poder comer, ¿no? También un vaso, una manta para abrigarse y luego todo lo que necesitará llevar dentro, ¿vale? Cuando los soldados comían, lo hacían por orden. Se colocaban todos en torno a una cacerola, ¿no? Y, bueno, algunos días podían usar plato, pero lo normal era que no hubiera tampoco tanto, ¿no? Entonces se ponían por compañías alrededor de una cacerola y comían por turnos. ¿Quién comería el primero? El oficial de mayor rango, ¿no? Y así se colocaban por turnos. 1, ahora me toca a mí. 2, 3, así hasta acabar la ronda, ¿no? Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, un poco antihigiénico, ¿no? Pero es lo que había, con sus cucharitas y etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más cosas había que hacer? Había que tener a punto los uniformes. Y ahora vamos a ver la importancia de ellos, ¿vale? Un uniforme no solamente es un traje que se lleva a la guerra, ¿vale? Es una manera de identificarse y además era un elemento de disuasión del enemigo. Si tú ves delante de ti un ejército completamente formado, con sus uniformes relucientes, etc., y tú vas allí todo sin conjuntar, como le pasaba a los de la milicia americana, ¿no? Pues oye, eso automáticamente tiene un efecto psicológico. ¿Qué creéis? ¿Sí o que no? Sí, ¿no? Dices, ostras, estos tíos
bien preparados, ¿no? ¿Sí? Vale. Los uniformes tenían su razón de ser, tanto los colores como los elementos que llevaban tenían todos su explicación. ¿Vale? Ahora vemos de qué os estoy hablando. Aquí vemos varios tipos de uniformes, bueno, uno de ellos se parece bastante a uno que tenemos aquí, y dentro de los uniformes no solo están los uniformes, sino también los sombreros, plumas y otros elementos que llevaban estos soldados. Vale, bien. El uniforme más importante, bueno, más completo que tenemos aquí ahora mismo es este que está aquí. Este uniforme, muy parecido a los que hemos visto antes en la otra imagen, es el uniforme que vestían la mayoría de soldados en la Guerra de Independencia española, ¿vale? Con paño azul, bordes rojos, y como eran casi todos iguales, se diferenciaban por estos símbolos que colocaban aquí en los cuellos. Estos triángulos blancos, concretamente, identificaban a los voluntarios de León. Los voluntarios de León fueron el cuerpo militar que reclutó la Junta Provincial de León, recordáis las juntas que hablamos el otro día, que reclutó la Junta Provincial de León para luchar contra los franceses. ¿De acuerdo? Como veis es un tono muy oscuro, lleva un pantalón azul, aunque tenían otro blanco, dependiendo de si era verano o invierno. Bueno, el blanco no lo tengo. Y se componía de varios elementos. ¿Alguien se atreve a salir aquí, ponerse un uniforme? Napoleónico, un chico alto, un mozo, como Abel, por ejemplo. Vamos, hombre, animaros. Venga, gracias. Vas a pasar un poco de calor, ¿eh? Vale. Bien, por la parte. Luego les vas a contar a tus... El pantalón lo vamos a dejar, ¿vale? Luego les vas a contar a tus compañeros cómo te has sentido con esto y si crees que era fácil moverse en una batalla con todo eso. Bien. Vale, aparte de la casaca, llevaría debajo una camisa muy parecida a esta, ¿vale? Estas eran las camisas de la época, hechas normalmente, bueno, pues con la tela de que dispusieran, ¿no? Una camisa como esta iría debajo, ¿vale? Bien. Aparte de la casaca, después, el soldado tiene que llevar la cartuchera. Y el trabuco, Pues ya los riñones. la cartuchera así, la de Raúl. ¿Vale? A ver, por aquí. Este otro elemento que ahora os explico lo que es, la bayoneta, ¿no? Que iría hacia el otro lado. Bueno, muy bien. No se le cruza el cable. La mochila. La vuelta al cole. La mochila. Y el chacó. Así iría Alejandro. Mira qué guapo está este chico. Así iría Alejandro completo. Y ahora le puedes contar a tus compañeros si crees que es fácil moverse con eso en un campo de batalla. O no, complicado, ¿verdad? Gracias, Alejandro. ¿Dónde está el chándal? Mira por dentro. Bien. ¿Qué os parecía Alejandro con esto encima de la cabeza? ¿Cómo? ¿Quién me ha dicho por ahí? Más alto, ¿no? Más alto. Es decir, en realidad no, pero sirve para eso, para que lo que ha dicho Nayara, para parecer más alto. ¿Y eso de qué nos vale? Para impresionar más al enemigo, ¿vale? O sea que tenía su sentido. Ahora os explico para qué más servía. ¿Dónde tenemos? Y 13. Bien. Gracias, Alejandro. Un aplauso para él. Bien. Viendo esto que hemos visto gracias a Alejandro, veis que el uniforme tiene muchos elementos, ¿no? Y era complicado de llevar. El color tampoco era una elección aleatoria, ¿vale? Sino que tenía su sentido. Eran casi siempre colores oscuros.
Incluso ese uniforme que veis ahí, que es francés, un uniforme la tercera compañía de infantería de línea francesa que luchó aquí en la península ibérica, es blanco, pero en el pecho, ¿qué pasa? Verde oscuro. ¿Por qué creéis que se hace esto? Porque no se vea la sangre. Muy bien. Precisamente por eso. Para que en los impactos en el pecho no se viera la sangre. ¿De acuerdo? Si tú estás luchando en línea, lo hemos visto en la película, ¿no? Cuando le dan al compañero de al lado, ¿qué le pasa al soldado que tenía al lado? Dice, jugar, ¿no? Entonces, claro, si se ven las manchas de sangre muy importantes, eso incide en la moral de los soldados, ¿vale? Así que se utilizaban normalmente colores oscuros para eso, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejaros por aquí. Además, los soldados podían llevar una bolsa para sus cosas, ¿no? Donde llevaban... El iPhone. Bueno, donde llevaban la petaca o trapos para El DNI. limpiar el DNI, para limpiar las armas, etc. ¿Vale? Bien. ¿Y qué más cosas tengo por aquí? Ah, el corbatín. Los soldados. Ser un soldado era algo importante, ¿no? Y intentaban ir elegantes a la batalla. ¿Recordáis el soldado francés en la última batalla de la película, cuando sale con su uniforme y le mira al otro así y le dice, si tengo que morir va a ser bien vestido, ¿no? ¿Recordáis eso? Se ponían una corbata, etcétera, ¿no? Para ir a luchar como caballeros, ¿verdad? Bien. ¿Qué más elementos? Bueno, pues tengo por aquí el chacó. El chacó es un sombrero para ir a la guerra que imitaba al ejército francés. Bueno, en todas las épocas de la historia los soldados suelen uniformarse imitando al que es el ejército más importante en ese momento, ¿vale? En esta época napoleónica, a los franceses. Entonces el chacó se instauró en muchos ejércitos de Europa. Lo primero, como decía vuestra compañera, esto sirve para parecer más alto, ¿vale? Pero además sirve para más cosas. ¿Qué veis aquí que creéis que pueda servir? ¿O qué diferencias veis con estos que hay aquí? El pompón. ¿Qué le pasa al pompón? Blanco. Este es blanco. ¿Qué ves por ahí? El rojo verde. Veo uno rojo, veo uno verde. El blanco diferenciaba a la infantería de línea, ¿vale? El rojo a los granaderos y el verde a los cazadores, que os expliqué antes. ¿Entendéis? Así se diferenciaban unos de otros. Pero además hay una cosa aquí que se llama escarapela. Esta escarapela identificaba la nacionalidad, ¿vale? Los soldados españoles la llevan roja, pero el soldado francés, ¿lo veis ahí? ¿Qué lleva? Rojo y blanco. Rojo, blanco y azul, que aquí se ve muy mal, es cierto, los colores de la bandera tricolor francesa, que sabéis que se instauró durante la época de la Revolución Francesa, ¿vale? Y los británicos llevaban una escarapela negra, ¿vale? Entonces, dependiendo del color, tú sabías si el que tenías enfrente era amigo o enemigo, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas. Este cordón que cuelga del chacó también servía, era un cordón de veteranía, ¿vale? Esto se le daba a los soldados que llevaban ya un tiempo en el ejército, ¿vale? Y bueno, además le da un poco más de presencia, si queréis, al chacó, ¿no? Pero tú, si estabas en un campo de batalla y veías que venían a por ti unos señores con estos cordones, ya sabías algo, que esos no eran principiantes ni era la primera vez que machacaban a alguien, ¿no? Entonces, te daba una pista sobre si quedarte allí o salir corriendo, ¿vale? Bien. Aquí nos habla de otro elemento, los zapatos, que hoy no he podido traer ninguno, pero a veces llevaban alpargatas, como estas que veis aquí, ¿no? Y los zapatos llevaban herraduras. Los zapatos en esta época y en la guerra eran algo muy importante. De hecho, la supervivencia de un soldado dependía de su calzado muchas veces. Daos cuenta que estos soldados andaban larguísimas temporadas, ¿vale? Y trechos, kilómetros y kilómetros. Salvaguardar los zapatos era importantísimo. Seguro que vuestra abuela alguna vez os ha dicho que si tenéis los pies fríos, tenéis frío en todo el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Lo han dicho? Pues por ahí va la cosa. Fijaos, los zapatos de la época no tenían norma. ¿Esto qué quiere decir? Que daba lo mismo el izquierdo que el derecho, que valían para los dos pies, ¿vale? De manera que, a veces cuando terminaba la batalla, se podía ver a los soldados buscando zapatos entre los muertos, para tener una reserva de zapatos. Sí, el número cambiaría, el tamaño cambiaría,
pero el derecho o el izquierdo era indistinto, ¿no? Entonces podías coger todos los que pudieras, ¿vale? Porque tener zapatos en buen estado era algo importantísimo. Precisamente para conservar los zapatos se utilizaban algunos elementos como esto, que es una polaina, ¿vale? Para protegerlos. Se colocaba el zapato, bueno, aquí con la alpargata lo podemos hacer también, y alrededor de la pierna, ¿no? Se colocaba esta polaina para proteger un poco más el zapato, que no entrara la tierra, etc. ¿Vale? Muy importante. La protección del calzado. ¿Vale? Más cosas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ya se acabó? Sí, creo que sí. Espérate. Bueno, esa era la última diapositiva, pero... Y si eran tan listos, ¿por qué en vez de poner los cordones a los veteranos se los ponían a los principiantes y engañaban? Sí, estaría bien, ¿no? Bueno, aquí eso tiene una explicación, ¿vale? Tienes que ponerte en el contexto histórico, ¿de acuerdo? Y para los soldados de esta época, la guerra tenía un significado de honor muy importante, ¿entiendes? Aquello de engañar al enemigo, etcétera, no se llevaba, ¿no? Se intentaba hacer la guerra de forma que ellos consideraban lo más honorable posible. De hecho, en la película nos daba algunas pistas sobre esto, ¿no? Cuando los milicianos americanos empezaban a luchar en técnica de guerrillas, el coronel de los británicos se enfadaba muchísimo, ¿no? Decía, es que esto no es guerra, esto es otra cosa. ¿Os acordáis? Porque claro, a los milicianos les daba igual todo eso del honor en la batalla, etcétera, etcétera. De hecho, utilizaban técnicas para engañarlos, ¿vale? Me acuerdo ahora, por ejemplo, de la escena de los que iban a fusilar, ¿os acordáis? Ese tipo de tretas y engaños estaban mal vistos en lo que era la batalla tradicional. Como cuando no querían matar heridos, ¿no? Exactamente, va por ahí. Un poco, hoy en día, bueno, ha cambiado mucho la cosa, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de Derechos Humanos, etc. Bueno, pues se tenían más en cuenta todas estas cosas y están escritas, pero antes, y en las guerras napoleónicas, todo esto era un código, digamos, no escrito, ¿no? Lo del honor y mantener las formas en batalla. ¿Os recordáis que el oficial intentaba negociar con Benjamin Martin no disparar a los oficiales? ¿Recordáis esa escena? Vale, era un poco así como cosas que hoy en día nos cuesta un poco entender, ¿no? Sí, pero es verdad, ¿por qué no vas a engañarlos? Si puedes ganar, pues mejor, ¿no? Pero bueno, no se veía bien. Como la película que vimos y el estudio de la guerra de independencia nos ha familiarizado con un concepto que es la guerra de guerrilla, ¿no? También he traído ropa que podía llevar un guerrillero en España, ¿no? Los que lucharon aquí. Bueno, un guerrillero al fin y al cabo era un campesino que se echaba un arma al hombro y se ponía a luchar contra el enemigo, ¿no? Llevarían un pantalón de este tipo, como los que se utilizaban en la época, ¿no? Con una tapadera aquí, como ese que no se ha puesto Alejandro, ¿vale? Pero que ahora os lo enseño. Los pantalones llevan una tapadera, que lo de las cremalleras y los botones todavía no. Así que si alguien tenía que... Eso que iba a estar luego por entonces. No. Sí, era un poco amplio, pero iría por aquí, con unos tirantes, sujeto, esta camisa, ¿no? Después podría llevar un chaleco, ¿vale? A ver, ¿dónde está el chaleco? Aquí. ¿Sí? Bien. Y el mecanismo del pantalón, pues es complicado, ¿no? Si alguien tenía que ir a sus cosas, ¿no? Tenía que desabrochar todo esto, ¿vale? Hasta poder liberar... ¿Vale? Bien, bueno, era complicado. Bien. Los guerrilleros se vestirían pues de esta forma. Cuando en la guerra de independencia se encontraban los soldados con un guerrillero español, lo normal era que buscaran matarlo. ¿De acuerdo? Porque no se les consideraba soldados. Tiene que ver con todo esto que te explicaba antes. ¿Vale? Entonces, los soldados que al principio de la guerra no tenían uniformes, tenían un problema para hacerse diferenciar de la guerrilla y que les respetaran como soldados en el campo de batalla. ¿Vale? Entonces utilizaban otra cosa. Manuel, ¿puedes venir? Vamos a ponerte una camisa.
de guerrillero español. Pero Con esto pasas menos calor. Lo bueno de ser guerrillero es que pasas menos calor, ¿no? Burro gemelo. La camisa es muy grande, llevaría un chaleco. Y que lo que te queda muy lejos, ¿eh? Sí, sí. Luego te la dejo para el juego y ya tomarla. ¿Vale? Y, claro, coge el arma. Yo soy un soldado francés y me encuentro con él. Me considero un guerrillero e intento bueno, desarmarlo y matarlo. Para diferenciarse de los guerrilleros, de los soldados, antes de que llegaran los uniformes, los que formaban parte del ejército regular, pero iban vestidos de paisano, se colocaban un brazalete. ¿Vale? Se colocaban un brazalete. ¿Qué pone este brazalete? José Manuel. Que no leo. ¿Y nosotros? Felipe. F7, ¿eso qué significa? Felipe. No, Fernando. Fernando VII. ¿Vale? Fernando VII. ¿Qué campo que es? Entonces, en el campo de batalla, si el enemigo veía este brazalete, sabía que esta persona, a pesar de no llevar uniforme, era un soldado español, ¿vale? Y en caso de caer prisionero, etcétera, lo tratarían como un soldado, no como un miembro de la guerrilla, ¿vale? Deja que se ponga en el medio para hacer una foto. Sí, claro, si de quiere. rigor. Vamos, siempre y cuando el maniquí esté dispuesto a ello. Maniti Chare. Sale por detrás, pero... Vale, pues bien. Por favor, pero no te pongas tan... Vale. Si no... hay que meterme en contexto para verlo. Claro. Una dispara con José. Muy bien. Me falta ahora explicaros un asunto que creo... Gracias, Manuel. Apunta al blanco. Puedes ir quitándote elementos ahí sin problema. Un asunto que es llamativo, ¿vale? Es el uso de la bayoneta. Este elemento es lo que se llama bayoneta, es un invento francés. ¿Por qué se llama bayoneta? Bayona, ¿no? Viene, es un invento de la ciudad de Bayona, bayoneta, ¿vale? Y es un elemento que se aplicaba a las armas de fuego, ¿vale? Una vez que se habían hecho los disparos en la línea, recordáis que los soldados cada vez se acercaban más. Llegaba un momento que estaban tan cerca unos de otros que ya no podían ponerse a cargar ni nada de esto. Entonces se ordenaba una carga a la bayoneta, ¿de acuerdo? Y los soldados la ponían y intentaban alcanzar al que tenían enfrente con la bayoneta, ¿de acuerdo? Si os fijáis, este elemento, esta bayoneta es un testimonio de que el ser humano siempre ha tenido un gran ingenio para destruir a sus prójimos, ¿vale? Porque está pensada hasta el mínimo detalle. Si os fijáis aquí, tiene unas acanaladuras, ¿las veis? ¿Os distinguís? Tiene unas acanaladuras. No es algo completamente homogéneo, sino que hay unas acanaladuras aquí, ¿de acuerdo? ¿Para qué creéis que sirven? Para hacer agujeros. Para hacer agujeros está esto. No, pero para hacerlo más redondo y que no... ¿Que no qué? Que No cicatrice. Que no cicatrice. Por ahí va el tema. que no cubre bien. Por ahí va el tema, exactamente. Cuando se cargaba la bayoneta, además, no se cargaba así. ¿Por qué? Si yo ataco a un enemigo mío con esta bayoneta en esta posición, se me puede quedar atascada entre las costillas y luego no la puedo sacar. ¿Vale? Entonces se atacaba así, torciendo la bayoneta. ¿Vale? Se intentaba alcanzar al contrario, y si lo alcanzabas, esas acanaladuras servían para que entre oxígeno en la herida. ¿Y qué pasa? Que se sangra, ¿no? Seguro que habéis visto en las películas, cuando alguien le mete una puñalada y dice, no, no te saques el cuchillo, y va con el cuchillo hasta el hospital, ¿no? Porque no sangra. Pero si tuviera estas acanaladuras sirven para eso, para desangrar al enemigo, ¿vale? Así que como veis, está todo pensado para destruir el corazón. Bueno, yo ya lo he explicado todo, se ha acabado la clase. Si tenéis alguna pregunta o queréis ver o tocar algo, con cuidado, lo podéis hacer. ¿Dónde está la arma? Rocío, ven para acá. Por favor, con cuidado. Bueno, amigo. Sí, bueno, aquí en la transmisión. Sería muy de... Mira,